que vamos a orar al Señor para que Él nos guíe, para que Él nos dé sabiduría y tanto para escuchar y también para expresar su palabra. Oremos. Padre amado, en esta mañana, Señor, venimos ante tu presencia, Señor, agradeciéndote, Señor, por este momento, por este día, Señor, juntos con mis hermanos, alabar y exaltar tu nombre en diferentes maneras, Señor. En Éfeso, entonces, quiero comenzar más o menos iniciando diciendo por qué está escrito, por qué el apóstol Pablo escribió la carta al pastor el Timoteo, según él reconoce como su hijo amado. Ah, quiero llevarlos atrás un poquito al capítulo 1. El capítulo 1 para que nos demos cuenta cuál es el propósito, por qué el apóstol Pablo escribe a Timoteo. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 2, en el 1, Pablo comienza a dar su identificación, quién es él. Después, él da la orden y en el 3 comienza a dar la advertencia al pueblo, porque la razón por qué, porque el pueblo se estaba entrando falsas doctrinas dentro de la iglesia, por eso Pablo escribe la carta, porque Pablo, según el versículo 2, creo que cuando él se encontraba en Macedonia, se enteró de que la iglesia se estaba entrando falsas doctrinas, por eso él empieza a, escribir la carta. ¿Qué es lo que pastor Timoteo debería de hacer o debe de hacer? Por eso empieza en el versículo 3 y en el versículo 12 también Pablo agradece a Dios por su ministerio y en el versículo 18 da el propósito, según el propósito de la carta, o en el versículo 5 es el propósito de la carta y el 18 es la responsabilidad de Timoteo, cual debería de hacer. ¿Ya? Entonces llegamos al capítulo 2, ese es nuestro texto que vamos a tomar en esta mañana, el capítulo 2, versículo 1, 2. Según el título dice, instrucciones sobre la oración. Nosotros vamos a estar viendo un poquito sobre la oración, cuáles son, y qué es lo que Dios quiere que su pueblo necesita hacerlo. En este caso vamos a ver entonces el capítulo 2, versículo 1 y 2, como base, como los textos base para comenzar con nuestra
enseñanza en esta mañana. Entonces leo el capítulo 2, versículo 1. Me siguen en la pantalla si no encuentran en su libro. Dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Versículo 2. Por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y responsadamente en toda piedad y honestidad. Pablo da instrucción a Timoteo qué es lo que tenía que hacer. ¿Cuáles son las instrucciones? Vamos a darle así la idea, vamos a ver cada una de ellas hasta el versículo, el capítulo 2. Vamos a ver una lista de lo que él está a punto de explicar a Timoteo que lo que tenía que hacer. Por ejemplo, de antemano digo, porque es que dice que tenía que ordenar Timoteo al pueblo que orara por los hombres. Dice que ahí por los reyes. O sea que no solamente la oración, no solamente para dentro de la congregación o dentro de la iglesia, sino también por los que están afuera, por los reyes, por los gobernantes. Entonces, veamos entonces el primero. El primero dice, se encuentra en el versículo 2. Dice, oren por las autoridades, en el versículo 2. Y en el versículo 3 y 4 encontramos el propósito de orar por todos los hombres que sean salvos. En el versículo 5 al 7, cómo deben ser salvados todos los hombres. Y en el versículo 8, el papel del hombre en la dirección de la oración en cuanto a la iglesia, se reúnen como estamos aquí ahora. Esa es la orden que habla en esos versículos. Y en el versículo 9 y 10 habla de las mujeres deben dar más importancia a la preparación, la belleza espiritual, que la preparación y belleza física. O sea, la importancia de vestir interiormente, no exterior. Sé que no es que no está bien que se vista bien o que se vista mal, ¿no, verdad? Pero la idea es que es mejor estar bien vestido por dentro que andar bien vestido afuera y por dentro estar mal vestido. Entonces, es lo que dice en el 9 y 10. Ahora llegamos al 11 y 12. Habla de las mujeres deben mostrar sumisión y ceder ante la autoridad de los hombres que Dios ha puesto para dirigir en la iglesia. Llegamos a 13 y 14. Razones del reconocimiento de Dios de la autoridad de los hombres en la iglesia. Llegamos al 15, al 13 al 14, porque Adán fue tomado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Eso es lo que el apóstol Pablo estaba a punto de dar instrucciones al Timoteo cuando comienza a escribir la carta para Timoteo. Entonces ya vimos cuáles son las cosas que Timoteo tenía que poner en orden por lo que Pablo se enteró de que lo estaba sucediendo, que estaban entrando, como ya lo mencioné, falsas doctrinas en la iglesia. Entonces, si lo leemos el capítulo 1, ahí lo explica cuáles son las falsas enseñanzas que los hombres estaban metiéndose a la iglesia. Por eso Pablo da instrucción a Timoteo, la cual menciona lo que acabamos de ver, cada una de ellas, pero en este caso solo vamos a enfocar en el versículo 1 y 2. Ahí vamos a ver el ejemplo. Encontramos hombres
bíblicos que también fueron de oraciones. Ah, cuando nosotros leemos del Antiguo Testamento, hay hombres que fueron usados por Dios, son hombres de Dios que cumplieron por su trabajo, pero la pregunta es, como iglesia nosotros somos llamados como ellos fueron llamados, ¿y será que nosotros estamos cumpliendo el papel de nosotros como hombres que somos líderes de cada hogar, como mujer que es ayuda idónea para el hombre? ¿Será que la mujer se está ejerciendo su llamado? ¿Será que el hombre está cumpliendo su deber como debe ser, como Dios lo demanda? Porque en este tiempo vemos que hay hombres que ni siquiera hacen su trabajo como debe ser. Dios llama al hombre como cabeza de hogar para guiar a su familia, digamos. Y también hay hombres que llama también para guiar a su pueblo también, como en este caso, aquí tenemos un siervo quien nos da la enseñanza, quien dirige esta congregación, pero también como Dios elige a cada hombre, entonces Dios elige a hombres para dirigir a su familia, para enseñar a su familia qué es lo que Dios pide de cada persona, qué es lo que Dios quiere a cada hombre, cada mujer, cada niño y jóvenes. Todos tienen que rendir cuenta un día delante de Dios. Ninguno va a estar fuera. Todos, sí o sí. Entonces nuestra responsabilidad nosotros como padres es enseñar los principios bíblicos a los hijos para que ellos a lo largo, yo sé que los hijos a veces son duros, a veces no entienden, no responden como nosotros queremos que respondan, pero ese no es nuestro papel de convencerlos. El Señor es el que hace. Por eso es que la oración es muy importante. Aquí dice, la exhorto ante todo a que se hagan rogativas. ¿Qué cosa? Oración, peticiones y acciones de gracias. Son tres cosas que vemos aquí que se hagan, más de uno, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones. Pregunto yo, ¿cuál es su petición? ¿Cuál es el centro de su oración en cada día? ¿Cuál es de qué usted ora todos los días? ¿Será que estamos orando por los que están afuera o solamente estamos orando por nosotros mismos? Aquí Dios demanda que hagamos rogativas. ¿Qué es la palabra rogativas? La palabra rogativas es sencillo, es igual que suplicar, rogar. El apóstol Pablo ruega que se hagan oraciones. ¿Por qué? Porque la oración es importante en todo, cualquier cosa, porque esa es la comunicación que nosotros tenemos con Dios. Es la única forma que nosotros podemos hablar a Dios, es a través de la oración, no hay de otro. Dios no tiene un número de teléfono para dónde llamar, para que quizás alguien diga, pues es que yo no puedo hablar al Señor. No, porque todos podemos hablar, siempre y cuando, si usted se haya arrepentido, haya nacido de nuevo, tiene acceso delante de Dios. Si no, de lo contrario tampoco, porque el Señor se opone al pecado. Si usted está en pecado y usted quizás, como dicen algunos, que su oración quizás no puede pasar en el techo. ¿Por qué? Porque el pecado bloquea la oración. Por eso también Pablo también dice en otros libros, también dice que también que sea la oración, que no haya estorbo en la oración. Hablando de la mujer, por ejemplo, que no haya pecados que estorben la oración, porque si hay pecados, entonces la oración es bloqueada. Entonces usted debe de examinarse para ver si usted está alineado con el Señor, y entonces usted puede ir ante el trono de la gracia, usted puede expresar su necesidad, y entonces era la obra por la cual su petición, cual sea su petición. Entonces, aquí vemos entonces aquí un ejemplo bíblico que hombres que el Señor usó en aquel tiempo. Por ejemplo, Daniel es muy conocido. Daniel es conocido como hombre de oración. Lo encontramos en Daniel 9:23. Siempre la oración siempre se ha sido para, a ver, ¿cómo le digo?
para favor de otros. No siempre se hace a favor de uno, porque la oración siempre es a favor de los demás. Daniel se encuentra aquí en el Daniel 9:23, dice, leo, al principio de tu ruego, Daniel ruega, fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entienda la visión. Dios exalta a Daniel porque cuando leemos más el libro de Daniel, Daniel es un hombre de oración, pero siempre su oración siempre ha sido a favor de el pueblo, siempre ha sido a favor de los demás, no a él. Encontramos también el apóstol Pablo también estando en la cárcel, orando por la iglesia, orando por los demás, no orando por él mismo. Nuestro pastor nos ha venido enseñando que siempre la oración, el apóstol Pablo siempre hacía a los demás. En este caso también, aquí Dios escucha el ruego de Daniel. Entonces dice, tú eres muy amado. También en el Daniel mismo libro, del 10, 11 y 19, dice el 11, y me dijo, Daniel, varón muy amado, estás atento a las palabras que te hablaré y ponte de pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie, temblando. Y si vamos a también el 19, dice el versículo 19, y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntete. Y mientras él me hablaba, recobré la fuerza y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Dice Daniel, en estos 3 versículos, Dios exalta el nombre de Daniel. ¿Qué palabra que menciona una y otra vez? Si están atentos al texto, miren su Biblia, muy amado, muy amado. En estos 3 versículos dice, muy amado, varón muy amado. Ahora, si vemos otro texto, Daniel 6, 10, también el mismo Daniel, y dice así, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que se daban así a Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer. Se da cuenta que Daniel no es nada más cuando ve los problemas que sucede, él se va a orar, sino que él siempre venía haciendo, no como nosotros en este tiempo, quizás ni siquiera oramos. Daniel venía, siempre su vida ha sido de oración, por eso él es muy amado. Ahora yo le pregunto a usted, ¿cómo se considera? ¿Qué dirá Dios de usted? ¿Varón muy amado? ¿Usted es de oración? Porque si creemos que es el Dios mismo, el Dios de Daniel es el Dios de nosotros ahora, o es que es otro Dios en aquel tiempo y otro Dios ahora. No, ese es el mismo Dios que ellos escuchaban. La única diferencia es que ellos escuchaban su voz, los profetas les hablaba. A Moisés se presentó, escuchaba la voz, se escuchaba la voz, pero ahora estamos leyendo la palabra y Dios mismo, el mismo que hablaba, es el que habla a través de su palabra y es el que está hablando ahorita a ustedes. Yo simplemente estoy leyendo nomás lo que Él está diciendo. No es mi palabra, es palabras de Dios. Si usted cree la palabra, usted entiende lo que dice ahora. Si Dios dice a Daniel, muy amado, ahora pregúntese usted, ¿qué dirá Dios de mí? ¿Será que usted es muy amado? ¿Usted es de oración? ¿Usted intercede por el pueblo? ¿Cuál es la necesidad? Porque nosotros los comentábamos en la semana pasada,
Ninguno de nosotros está interesado del crecimiento del otro que está al lado. Ninguno. No hay ninguno que diga, ¿qué necesita el hermano para que conozca la palabra o para que crezca espiritualmente? Para que cualquier cosa que realice haciendo la obra del Señor sea bien. Que diga el Señor, esto sí es que me agrada a mí lo que hace. Nuestra responsabilidad es enseñar. El Señor envió, dice, vayan y enseñen lo que les enseñé. Lo mismo dice a nosotros, vayan y enseñen. Pero el problema de nosotros es que a veces no estamos interesados de las otras personas. Estamos interesados en nosotros mismos. O quizás ni estamos interesados en nosotros. Por eso es que vemos personas, no solamente en este lugar, sino que también en el nivel mundial. Hemos visto que las personas no les gusta la oración. Aquí lo hemos visto, no nos gusta orar y no nos gusta participar, no nos gusta hacer nada. Entonces, el Señor exalta a Daniel, dice, varón muy amado, por eso pregunto, ¿qué dice Dios de usted? ¿Qué dice el Señor de usted? Varón muy amado, usted cierra la puerta y ore al Señor a favor de los demás, porque dice allí lo que leímos, dice en el versículo 2, dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia. O sea que por todos. Sabemos que en este país, que donde estamos, el presidente a veces pone leyes que ni siquiera está de acuerdo con la palabra. Pero debemos orar por ellos. Debemos orar por los líderes de la nación, de este lugar, por ejemplo. No solamente nosotros, no solamente por la familia. Es cierto que sí, también nuestra responsabilidad es orar por la familia, orar también por nuestras necesidades, sí, pero también Dios nos manda que oremos por los demás. Entonces, aquí vemos de Daniel es un hombre de oración. Estamos hablando de la oración. La vida de oración de Daniel no era forzada, ni tampoco era obligatoria, sino que costumbre que él hacía todo el tiempo, porque él había entendido quién es su Dios, por eso lo hacía. Nosotros a veces no lo hacemos, quizás no lo hacemos porque no hemos entendido la grandeza de Dios, el amor de Dios. Si en verdad estamos en el amor de Dios, como lo cantamos hace rato, que somos salvos por amor. Entonces, dice una frase que pues me encontré por allá, dice Spurgeon, el predicador antiguo, y dijo esta frase, dice él, dijo, la fe de Daniel no fue el resultado de una pasión, sino el fruto del principio fundamento arraigado. Él sabía muy bien a quién estaba creyendo. Daniel estaba bien, entendía muy bien. Ahora bien, cuando nosotros vemos a este hombre de oración, también vemos a otro, David. David es un hombre también, cometió pecados, sí, pero también Dios también lo llama como el corazón de ¿qué? Entonces, Dios exalta a otro hombre de Dios de oración también. Alaba a Dios, porque este texto dice, en otras versiones dice adoración. Aquí instrucciones de oración, dice en otra adoración. ¿Por qué? Porque la oración es acto de adoración. Vemos también el Padre Nuestro. ¿Qué es lo que, cómo? Esto creo que no lo mandé a los hermanos, no lo vamos a ver, pero lo voy a decir cómo es. El Padre Nuestro, ¿cómo comienza? ¿Comienza dando orden? No. ¿Comienza pidiendo primero? No. Padre Nuestro que estás en el cielo. Exaltación, adoración, eso es lo que está hablando ahí. Primero hay que exaltar a Dios, primero hay que reconocer la grandeza de Dios, que Dios está en el cielo. ¿Y qué es lo que sigue diciendo? Padre nuestro que estás en el cielo, que santificado sea tu nombre. Santo es tu nombre. Exaltando a Dios, adorando a Dios. Esa es adoración.
La oración siempre comienza con adoración. Por eso dice en otras versiones, digo yo, que adoración, exaltación, reconociendo a Dios primero. Y David dice también en Salmo 119, 164, como David alaba a Dios, dice en el capítulo del Salmo 119, 164, y dice, 7 veces al día te alabo a causa de tu justo juicio. Y también dice en el mismo 119, el versículo 64, dice, a medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. Dice la misma palabra. David alababa a Dios a través de la oración. Y dice también en el mismo libro del Salmo 119, 147, o creo que 148, creo que me equivoqué, no sé si me equivoqué de mandar, parece, pero creo que es 148. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. ¿Qué es lo que hacía David? Adoraba a Dios, oraba a Dios. Eso es lo que hacía David. Vimos el primer hombre, vemos el segundo hombre y hace lo mismo. Son siervos de Dios, son reconocidos. Por eso están en la Biblia, para que nosotros vemos cómo Dios ha trabajado a los hombres, a pesar que también ellos han cometido también pecados delante de Dios. Que no digamos también nosotros que no estamos fuera, también que no cometamos pecados, también cometemos pecados. Pero la diferencia es que reconocer nuestros delitos, nuestros pecados, por eso debemos arrepentirnos todos los días. Entonces a este hombre también dice que alaba a Dios a través de su oración. Y no digamos también el Señor Jesús, siendo el Dios mismo, siendo el mismo Dios encarnado, la palabra encarnado, y también oraba. Y entonces, pregunto yo, ¿dónde quedamos nosotros? ¿Acaso somos más grandes que Dios? ¿Acaso tenemos más sabiduría que Dios? ¿Que no podemos dependernos de Él? Porque el Señor Jesús, siendo Dios, como vuelvo a repetir, que Él mismo oraba. Porque esto sí, no, como digo, lo que estoy diciendo solamente introduzco lo que la palabra dice. No lo que estoy diciendo, la palabra define cómo es. Como digo, la palabra da el mismo testimonio. Jesús lo dijo en Juan 5:39, dice, escudriñar las escrituras, porque ellas dan testimonios de mí. Entonces, si nosotros escudriñamos la palabra, ellas son las que va a hablar qué es lo que el Señor quiere, qué es lo que el Señor manda que nosotros debemos de hacer. Pero si no nos escudriñamos la palabra, entonces, ¿cómo nos vamos a dar cuenta? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? No sabemos porque no tenemos el manual, no tenemos claro. Entonces nosotros debemos escudriñar la palabra y examinarnos. ¿Y qué es lo que hacemos? ¿Y qué es lo que estamos haciendo? ¿Y qué es lo que vamos a hacer en este caso? Vemos, aquí está el ejemplo del Señor Jesús en cuanto a la oración. El ejemplo primero está en Mateo 26, 36. Dice así: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto voy allí. ¿Qué iba a hacer? Orar, iba a orar. Y también en Lucas 22, 39, dice así: y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también lo siguieron. El Señor siempre se apartaba, siempre hacía la oración. Entonces, ¿qué nos enseña? También Lucas, el mismo Lucas, el médico, dice también en Lucas 6:12, y dice así: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios.
pasó la noche orando a Dios. ¿Qué nos enseña? Nos enseña que siendo Dios, oraba toda la noche. ¿Qué es lo que tenía que hacer? Porque mismo Lucas dice, porque él iba a dar orden también. Si leen el texto, ¿por qué te pasó toda la noche? Porque al pasar la noche iba a hacer algo también. Porque iba a elegir a la gente que iba a elegir, porque seguía multitudes, pero no a todos lo eligió. Eligió a un remanente, a su pueblo. Por eso oró toda la noche. Si vemos, si nuestra oración siempre está enfocada en nosotros, nosotros debemos cambiar. Ahora empezamos a enfocar a los que están afuera, a los reyes, dice ahí, ¿no? Eso es lo que manda Pablo diciendo que exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia. Eso es lo que demanda ahí. Entonces, aquí vemos un problema dentro de la congregación porque no hay ganas de la oración, nadie quiere orar. ¿Por qué? Usted se ha preguntado, ¿por qué nadie quiere orar? Usted no se ha puesto a pensar usted mismo, no se ha puesto a analizar, ¿por qué no me gusta la oración? Usted se ha puesto a pensar, no me gusta tal cosa. Usted tiene la respuesta, ¿por qué no le gusta la comida tal comida específica? No me gusta ese tipo de comida. ¿Por qué? Porque tengo problemas, me hace daño. Ahora, usted tiene la respuesta. Ahora, en cuanto a la oración, ¿por qué no me gusta la oración? Pregúntese. Usted va a dar la respuesta. Porque el Señor, todo cristiano que debería gustar la oración, debería. Todo cristiano verdadero, convertido, arrepentido, debería gustar la oración con los demás. A esto se llama, como podemos llamar, la unidad de la fe. Si usted cree que Dios manda a orar, usted va a venir a orar. Si usted cree que manda a amar al prójimo, usted va a amar. ¿Por qué? Porque Dios manda. Yo entiendo que yo creo que lo que entiendo que Dios manda, no el hombre. Entonces, nosotros caminamos con el entendimiento. Nosotros caminamos lo que entendemos. Si no lo entendemos, por eso no caminamos. Si usted no entiende su necesidad del hogar, usted no creo que vaya a trabajar. Yo no tengo necesidad, no voy a trabajar porque no tengo que pagar nada. Pero usted entiende su necesidad, yo tengo necesidad, tengo que pagar esto, 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 esto. Entonces, ¿ves? Eso me empuja a trabajar. Me voy a trabajar porque tengo necesidad. Voy a comer porque tengo necesidad de comida. Es lo mismo la oración. Si usted entiende lo que está creyendo, usted va a ir a hacerlo. No es que le van a obligar. No, usted va a hacer porque entiende lo que está haciendo. Daniel, David, entendían al Dios que ellos estaban creyendo. Por eso hacían la voluntad de Dios. Perdone que se le voy a colocar aquí, pero nosotros hemos venido a la oración los mismos de antes, los que siguen, y no se han agregado otros. ¿Por qué? Yo no sé por qué. ¿Será que está creyendo al Dios o está creyendo a otro Dios que no es Dios de la Biblia? Porque el Dios de la Biblia da sabiduría, da entendimiento. Él es el que da, el que mueve el corazón, el cambia el corazón, el que no quiere orar, que cambie ese corazón para que venga a orar. Pero yo a veces pregunto, ¿dónde están las damas? ¿Dónde están las mujeres? Ayuda idónea. ¿Por qué no ayuda a su esposo que vaya a orar? Que ore, únese, ayúdelo. Porque para eso son dos. Para el Señor. Empújalo, vaya. No se quede, dice, papito, quedemos. No, vaya, ayúdelo o vayan los dos. Así tiene que ser, porque la carne siempre se va a oponer. Yo he visto en mí cosas que no me gusta hacer. Y siempre digo no. Para el Señor, salen muchas excusas. Pero ¿qué tenemos que hacer? Arrastrar esta carne. Arrastrar porque hemos entendido que el Dios
que creó los cielos y la tierra, tuvo misericordia de nosotros, a pesar de que nosotros no somos el pueblo de Dios. Mas sin embargo, Él nos colocó como su pueblo. Ahora somos su pueblo, si creemos verdaderamente en Él, ¿verdad? Entonces, yo les animo para que analicen y ayuden. Es que los dos tenemos la responsabilidad, tanto el hombre y la mujer tienen la responsabilidad de llevar a cabo lo que el Señor pide, lo que necesitamos cumplir. Dentro de la congregación, dentro de la familia, también por los que están afuera. ¿Y qué es lo que tenemos que orar? Aquí dice, demanda que se hagan rogativas de oraciones, peticiones, lo que se pide en el segundo paso, igual que la oración, lo que acabamos de mencionar, el Padre Nuestro. Primero exalta, después pide también, porque también la oración, si usted se ha puesto a ver, se también pide, después de exaltar a Dios, después pide, hace su petición. Entonces, y a veces la petición que nosotros pedimos, a veces no son correctas también. Pedimos a nuestra favor, ahí lo vemos. Pedimos a nuestra vez sin importar a los demás. Señor, perdóname como he perdonado a aquellos. Y Dios dice que hay un video de eso que vimos aquí una vez. Dice, y que hay de aquel. Tú me estás pidiendo que yo te perdone, pero tú ¿por qué no perdones a tu prójimo? Entonces, dice, no, porque él es el que me insulta. Él es el que me ha hecho cosas malas. Y el Señor dice, no, ¿y a ti no? ¿Y a ti qué? Si tú me estás pidiendo perdón, entonces te tengo que perdonar, pero también tú también tienes que perdonar. Entonces, a veces exaltamos y pedimos la petición, se tiene que pedir. ¿Qué tiene que pedir? Aquí hay mucho que pedir, por ejemplo. La petición se refiere a la petición que hacemos por otro. Al orar debe haber un tiempo donde las necesidades de otros encuentren lugar en nuestras oraciones ante el trono de la gracia. Como lo mencioné, aquí no hay excusa de que no hay nada de que va a orar. Siempre hay muchas cosas de que podemos orar. Ahora, las peticiones incluyen oraciones y aquí vamos a ver algunos ejemplos. La oración, muy sencillo, la intercesión es el acto de orar en favor de otros. Ahora lo que dice el versículo 2, dice orar por los reyes. Y dice el versículo 2, por los reyes y por todos los que están en eminencia, porque, ¿para que qué? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Como también debemos orar también por los enfermos, por ejemplo. Los enfermos, los hijos, la familia, la iglesia, los pastores, los predicadores, por salvación. Todo eso debes de incluir, porque Dios manda que todo su pueblo que ore para que Dios haga la obra. No para dar orden a Dios lo que tiene que hacer, sino que simplemente Él pide que nosotros que oremos y presentemos las peticiones a Él. Y Él hará la obra. Si no la hace, es Él el que se encarga. Si lo hace bien y si no la hace, también bien debemos aceptar de ambos lados. Porque, ¿qué dice el 3? Miren su Biblia. Porque si haciendo todo esto, ¿qué dice el versículo 3 enseguida? Nos da la respuesta allí en el versículo 3. Porque esto es bueno, agradable delante nuestro Salvador. Haciendo todo eso, porque este es bueno. No lo que yo digo que eso es bueno. No, el Señor dice que este es bueno, por lo cual tiene que ser cumplido, tiene que cumplir. Ejemplos que podemos encontrar en toda la historia bíblica son hombres de oraciones a favor de otros, como acabamos de ver. Aquí podemos mencionar muchos ejemplos en la Biblia que son hombres de oraciones. Entonces, por ejemplo, si damos una idea, Abraham, Moisés, David, Samuel
Ezequías, Elías, Jeremías y Ezequiel, Daniel, son hombres de oraciones. Son mencionados en la Biblia, la historia, que son hombres de oraciones. Entonces, nosotros tenemos la responsabilidad de orar por los demás. Y también Cristo es señalado en el Nuevo Testamento como intercesor fundamental. En el Nuevo Testamento, lo que estamos hablando es en el Antiguo Testamento. Ahora en el Nuevo Testamento, Cristo es el intercesor fundamental, que toda oración cristiana se convierte en intercedora, puesto que es ofrenda a Dios a través de Cristo. La oración siempre, ahora nos dirigimos al Hijo, el Salvador, a favor de nosotros. Entonces, y el versículo 5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Entonces, el hombre se dirige al Hijo porque Él es el que intercede por nosotros. Mire lo que dice Romanos 8:34 y dice, ¿quién es el que condena? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. El intercedor es el Señor Jesús, por eso nos dirigimos a Él. Y también por los que se encuentran cerca de nosotros, debemos orar también por ellos. Debemos orar también por los que están, porque cuando lo mencioné hace rato, que nosotros no tenemos el interés del hermano que está al lado, que lo que necesita la palabra. Pero también cabe el orgullo también, porque hay muchos también hacen creer que conocen la palabra, pero en la práctica no lo demuestra, porque si conociera, lo mostraría en actos, en hechos. Pero por eso es que ahí cabe el orgullo que nos habló el miércoles. El orgullo es el que nos hace creer que lo sabemos. Por eso no permitimos que nos enseñe. Porque yo digo, si yo entiendo, ¿para qué me va a enseñar a mí? Tal fulano. Yo no necesito que me enseñe porque yo ya entiendo, yo sé. Pero diciendo que yo lo sé y no lo estoy haciendo, ¿qué estoy diciendo? Estoy mostrando que no lo sé. No, estoy mostrando que no lo sé por eso. Y necesito que alguien que me enseñe. Pero el orgullo puede más, por eso nadie pregunta, oye hermano, ¿será que usted me puede enseñar la palabra para mi crecimiento? Porque necesito entender, necesito crecer para la obra del Señor, para que cuando haga alguna cosa, cualquier obra que sea presentada delante del Señor, que diga, esto sí es bueno, esto sí es agradable, porque se hace con entendimiento, no se hace con obligación. Entonces nosotros necesitamos que nos enseñe para que nosotros podamos cumplir al propósito por el cual el Señor nos ha llamado, nos colocó en su rebaño. Y también los que están en eminencia, como estamos diciendo nosotros, y nuestros prójimos que está al lado, que estoy diciendo. Entonces, también Lucas 6:27, pero vosotros los que sois, os digo, amad a vuestros enemigos, hacer bien a los que os aborrecen. Mire la oración no solamente también a favor de los que están afuera, a favor de los que están adentro, sino que también a favor de los enemigos. Si no solamente orar por los que están bien, también orar por los enemigos, los que no están de acuerdo con nosotros. Orar por ellos es mandamientos del Señor. El Señor Jesús dice que orar por ellos. Dice aquí, los que haced bien a los que os aborrecen. También el mismo Lucas 6:28 también dice ahí, y dice así, bendecid a los que os maldice
y orad por los que os calumnian. ¿Sí ve? El Señor siempre da orden que debemos orar por ellos, no son los que nos maldicen, los que nos aborrecen. También Mateo 5:44 dice lo mismo, dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orar por los que os persiguen. ¿Cuántos de nosotros no tenemos enemigos? No digamos en la misma familia. Tenemos familia que aún no lo creen y no están de acuerdo con nosotros y nos persiguen. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? También es echarlo afuera. No, orar por ellos para que vengan, orar por ellos. Esa es la intercesión que debemos hacer. Debemos orar por ellos. También tenemos que orar aquí, sí. Tenemos que orar por los que están afuera, por los gobernantes, el presidente, sí, también. Pero también los enemigos. No debemos olvidar de ellos, hacer bien a ellos y orar por ellos para que el Señor los traiga. Porque nosotros no vamos a obligar a nadie a que venga, sino que el Señor es el que convence. El Espíritu es el que convence al hombre de su pecado. Entonces, ahora, ya vimos entonces la oración y las peticiones que debemos pedir. Entonces, ahora llegamos a las acciones de gracias. Acciones de gracias son una parte esencial en nuestra caminar con Dios. Acción de gracias. Tenemos que agradecer a Dios. Él ha hecho muchas cosas en nuestras vidas y sigue haciendo y lo va a seguir haciendo. Todas las cosas que suceden, no hay cosas que suceden en nuestras vidas que Él no sepa. Él sabe todo. Él sabe todo lo que va a pasar mañana, en un año, en 1000 años. Él sabe todo cuál es el fin de nuestras vidas. Él conoce todo. A qué hora, en cuántos segundos usted se va a morir, Él lo sabe todo. Y por lo tanto, debemos agradecer a Él. Y si Él nos permite estar en una congregación donde nos enseña la sana doctrina, pues debemos agradecer por eso también. Y poder conocer también a ustedes, por ejemplo, en diferentes naciones, también, diferentes países. Agradecer a Dios por ver a ustedes aquí, por ejemplo, en diferentes lugares. Vienen en diferentes lugares. No somos en el mismo lugar, pero debemos agradecer a Dios por eso. Seamos agradecidos a Dios, pero a veces somos muy ingratos, no lo agradecemos a Dios por lo que Él hace. Y creemos que nosotros hacemos, no es el que hace, pero en este caso, Él es el que hace la obra. Si algo que usted ha entendido, algo que usted está haciendo ahora, es porque el Señor lo ha puesto a hacer. Y da gracias por eso. Entonces, que si usted está enseñando a alguien, gracias por eso, por ese ministerio. Si usted está haciendo algún trabajo que no es muy visible, gracias también a Él. Si usted, cualquier cosa que puede hacer, gracias a Él, dar gracias a Él. Aquí vamos a ver unos ejemplos de cuál debemos dar gracias. Aquí, por ejemplo, la primera es la gratitud en medio de la alabanza. Debemos agradecer a Dios, alabar a Dios, como ya vimos. Y el texto que citamos es el Salmo 100:4-5. Nos dice que tenemos que hacer. Dice el texto, entrar por las puertas con acción de gracia por sus atrios, con alabanzas, alabarle, bendecir su nombre. Eso es lo que dice el Señor. Porque Jehová es bueno para siempre, es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Debemos agradecer a Dios, entrar en este lugar, qué privilegio de venir, estar en esta mañana, agradecer a Dios por su palabra, por este tiempo que lo levantó en esta mañana y dio vida a usted. Y poder cantar aquí al Señor, poder escuchar su palabra. No hay otra cosa más que poder agradecer. Gracias, Señor, por escuchar su palabra, por lo que hacemos, que cantamos con alegría. Debemos agradecer a Dios. Y la otra es la gratitud al servir en el reino de Dios. Pablo, en las gracias porque él ha sido elegido como apóstol para los gentiles. Entonces, él da gracias. Dice en 2 Corintios 9:8
11 al 12. Dice el 11, para que estéis enriquecidos en toda parte, toda liberalidad, la cual produce por medio de vosotros acción de gracias. Y el 12 dice, porque la ministración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino también abunde en muchas acciones de gracia. A Dios. ¿Sí ve? El apóstol Pablo agradece a Dios por su ministerio, porque ha sido elegido. Vuelvo y repito, si usted está haciendo algo, agradece a Dios, le ha colocado haciendo algo. Si usted no está haciendo nada, pues colóquese a hacer algo, porque el Señor ha mandado que nosotros debemos trabajar en su reino. Entonces, otro ejemplo, por ejemplo, también vemos en Hebreos 12:28, también dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Lo que estoy diciendo, dice el Señor que debemos hacer las cosas agradables con temor también, porque no al hacer las cosas como lo que nos venga en gana. Siempre hay que tener temor en el Señor. ¿Qué dice el Señor lo que usted va a hacer? ¿Qué dice el Señor? ¿Cuál es la actitud de que usted va a hacer las cosas? ¿Qué actitud lo va a hacer? Siempre va a ser teniendo temor en el Señor y reverencia, teniendo reverencia al Señor. Otro ejemplo, dice, gratitud por los hermanos en la fe. Da gracias, lo que acabo de mencionar, gracias porque pues estamos juntos, el Señor nos ha colocado en el lugar donde nosotros somos de diferentes lugares, pero estamos juntos, alabando al Señor, adorando al Señor, orando al Señor. También entonces debemos dar gracias por eso. El apóstol Pablo en Éfeso también, en Efesios 1:15 y 16, dice él, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. El apóstol agradece a Dios por la fe de los santos, los hermanos, la iglesia. Y el 16 dice, no ceso dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Es lo que está haciendo el Pablo, orando, dando gracias a Dios por los hermanos. También en 1 Corintios 1, 5, 4 y 5, dice así, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Pablo se anda dando gracias por los hermanos en la fe. Entonces, porque en todas las cosas fuiste enriquecido en él, en todas palabras y en toda ciencia, dice el 5. Otro ejemplo, gracias por toda la creación de Dios. Es otra para agradecer a Dios, para dar gracias a Dios. Y nos dice aquí en el mismo libro, Timoteo lo dice también. En 1 Timoteo 4 al 5. Capítulo 4, versículo 4, versículo 5. Y dice el versículo 4, el 4 dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Eso habla de alimento. Ya que por la palabra de Dios y por la oración es santificada. Lo dice el Señor, no lo digo yo. Entonces debemos ser agradecidos a Dios. Debemos orar por los demás y debemos pedir por los demás
y debemos agradecer por todo lo que Dios ha hecho, su creación y todo lo que hace con su pueblo, ¿verdad? Entonces, aquí estamos viendo las palabras del Señor, no lo digo yo. Entonces, todos los hombres, esto dice por quien debemos orar a través de de estas formas de oración. La idea es que todos los hombres necesitan oración. Usted y yo no conocemos a alguien, o sea que no hemos encontrado, o sea que no hay cosas que nosotros no podemos orar. Usted siempre tiene algo que orar. Siempre conoce a alguien por quien puede orar o quien debe orar, en este caso. Siempre hay algo. Y todos los hombres son llamados, porque dice ahí, los que son llamados a la oración, dice allí, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones y peticiones. Y que dice al final, acciones de gracias por todos los hombres. Porque más adelante menciona hombres levantando manos santos, dice ahí, más adelante. Entonces, la mayoría de los cristianos se resultan fácil orar por su familia, amigos, pero no debe terminar allí la oración, lo que acabamos de ver. También debemos orar por nuestros enemigos, lo que acabamos de ver. La oración no siempre termina ahí con los que conocemos o la familia, siempre con los enemigos. Y por aquellos por los que tenemos conflictos, esos son los enemigos. Debemos orar por aquellos que nos molestan, lo que mencioné hace rato, los que no están de acuerdo con nosotros, sean familias, amigos, del trabajo, como llame, como que pueda llamar, también debemos orar por ellos, aquellos que parecen no estar de acuerdo con nosotros, entonces debemos orar por ellos. Todos estos cabe allí. Otro punto, el orar por todos los hombres también significa orar por el evangelio, también orar por el evangelio para que los hombres vengan a salvo, para que haya salvación. Entonces debemos orar por nuestros amigos que necesitan conocer a Cristo, por nuestros compañeros de trabajo, por otros con los que tengamos contacto. Y orar por todos los hombres también implica orar por los pastores, lo que ya mencionamos. Los pastores, orar por la iglesia, orar por el ministerio, para que el ministerio avance, para que la palabra vaya a ser predicada a los que todavía no conocen a Dios. Acción de gracias, lo que estamos viendo ahora, acciones de gracias por todos los hombres. Podemos encontrar muchas cosas por lo que debemos agradecer a Dios acerca de todos los hombres, incluso aquellos que nos persigan, lo que vimos en los evangelios. Los que persigan debemos hacer bien para ellos, y también los que están en contra, que tienen un lugar, siempre hay un lugar para nuestras oraciones que para podemos orar. Ahora, ¿cuál es su oración para el Señor en esta mañana? ¿Cuál es la aplicación que debemos? Usted se conoce muy bien. Si usted cuál ha sido su oración, ahora, hoy en adelante, ¿cuál es su oración? Ya sabe que tiene que orar por la iglesia, por su familia, por los reyes, por los gobernantes, y también, pues, eso, si usted los hace eso, pues siga haciendo. Y si no lo hace, pues hágalo, porque eso es bueno para el Señor, dice el versículo 3, porque esto es bueno, dice el Señor. Entonces, hermanos, yo les motivo que pues analicen su vida a la luz de la palabra. Si usted no ha entendido, pide ayuda a que le enseñe cómo entender, cómo hacer la obra que debe de hacer,
porque nosotros, cada uno de nosotros que somos llamados a la salvación, nos introduce al rebaño del Señor, tenemos todos los verdaderos, tenemos dones espirituales que hacer. Si usted no sabe sus dones espirituales, ¿qué es lo que el Señor ha colocado en su mano para cuál tienes que hacer? Pregúntese. Pregúntese a la Escritura porque es la que le va a revelar qué es lo que usted tiene que hacer. Porque si preguntamos, aunque sí es otro tema, preguntamos cuál es su don que debe de hacer, nos quedamos, de verdad, ¿cuál es mi don? Porque dones espirituales no son las habilidades, es otra cosa. Entonces, pregúntese. Pregúntese de dónde está parado, si usted es el amado, como el Señor reconoce a Daniel, el muy amado. Entonces, aquí está la palabra que nos exhorta a hacer rogativas de oraciones y peticiones y agradecer a Dios por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Póngase de pie, vamos a orar. Oremos. Padre amado, en esta mañana te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, a través de ella que tú nos hablas. Mire cada corazón que está aquí presente. Tú conoces, Señor, cada necesidad de mis hermanos que están aquí. Tú conoces, Señor, cuál está su vida delante de ti hasta el día de hoy. Tú conoces, Señor, cuál es el fin de cada uno de nosotros. Pero ciertamente tu palabra nos dice que nos has colocado, Señor, dones a nuestras manos para que nosotros ejercemos, Señor, la obra tuya, Señor, en esta tierra. Señor, te pedimos que seas tú llevando esta palabra a cada uno de mis hermanos para que pueda hacer la obra en cada corazón en esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este tiempo. Gracias por el privilegio que nos das estar delante de ti en esta mañana. Te agradecemos, Señor. Te honramos de esta manera, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.